La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, que busca mantener la estabilidad de precios en concordancia con el crecimiento sostenible del producto y el empleo. Este informe de política monetaria brinda un análisis claro de la situación actual, perspectivas de la economía colombiana y los elementos que sustentan las decisiones del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia en el país. Sí, señores, muy buenos días. Los saludamos y les damos la bienvenida a la primera presentación del nuevo informe de política monetaria del Banco de la República. En esta ocasión, la transmisión se origina desde el Teatro de la Universidad de La Salle, en Chapinero, en Bogotá, donde nos acompañan cerca de 150 estudiantes y profesores de economía y otras carreras afines. En los próximos minutos, el gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, hará una presentación sobre el reciente informe de política monetaria elaborado el pasado mes de enero por el equipo técnico del banco. Posteriormente, junto con el economista Mauricio Reina, aterrizarán los datos expuestos por el gerente para que más ciudadanos podamos entender mejor cómo va el desempeño de la economía este año, los riesgos y las expectativas. Antes de entrar en materia, los invito a ver una nueva sección del programa, en la que recomendamos a nuestra audiencia información relevante publicada en la web del banco www.banrep.gov.co. Nuestra recomendación es a que consulten el más reciente ensayo de política económica, el documento ESPE 93, que desarrolla el tema del uso del efectivo y los pagos electrónicos en Colombia y el mundo. Este trabajo fue coordinado por Carlos Arango, investigador del Banco de la República, y se refiere a la importancia de los sistemas de pago de bajo valor en la economía. Este trabajo concluye, entre otras, que estos sistemas de pago son seguros y eficientes y favorecen la inclusión financiera y la formalización de la economía. ¿Qué rol juegan el efectivo y los pagos electrónicos en los ecosistemas de pago de Colombia y el mundo? Descubra las respuestas en nuestra web. Antes de entrar en materia, le damos la palabra al profesor Sander Rangel, director del programa de Economía de la Universidad de La Salle. Profesor, bienvenido. Mil gracias, doctor Chavarría. Un cordial saludo en nombre de nuestra universidad, en particular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de nuestro programa de Economía y la comunidad académica. Es todo un honor para nosotros que usted en representación del banco nos acompañe en este escenario de presentación de política monetaria, en plena coherencia con lo que somos nosotros, una institución educativa interesada en promover el desarrollo humano, integral y sustentable, y por supuesto estos escenarios de debate, discusión y análisis técnico son absolutamente enriquecedores para el quehacer económico. De nuevo, mil gracias y bienvenidos a nuestra institución. Muchas gracias. Les cuento que este informe de política monetaria es realizado trimestralmente por el equipo técnico del Banco de la República y será presentado y explicado en este espacio de televisión para que los colombianos podamos conocer los elementos de juicio tenidos en cuenta por la Junta Directiva del Banco en la toma de decisiones de política monetaria. Durante los próximos minutos, Juan José Chavarría, gerente general del Banco de la República, presentará el primer informe de política monetaria de este año. Participe
Envíenos sus preguntas, sus inquietudes a nuestra cuenta de Twitter @Banco República, a nuestro perfil de Facebook Banco de la República-Colombia y a nuestra transmisión en directo por Livestream. Ahora tengo el gusto de saludar y darle la palabra al gerente general del Banco de la República, doctor Juan José Echavarría. Gerente, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por hospedar al banco el día de hoy. Hemos estado en otras universidades con la Sabana, la Universidad Nacional, entre muchas otras. Algún día quisiera ir también a universidades regionales. Todavía creo que tenemos un poco problemas técnicos, pero sería interesante hacerlo. Este es parte del ejercicio democrático en Colombia, donde el banco le explica a la población lo que estamos haciendo. Pero además es muy importante, por lo que seguramente vamos a hablar con el doctor Reina ahora, y es todo el tema de las expectativas, qué espera la gente que suceda. Y además porque es la primera vez que el banco presenta su nuevo formato del informe de política monetaria, que mira siempre hacia adelante, tratando de decirle a los agentes qué estamos viendo en materia de inflación, en materia de crecimiento, qué se espera o por lo menos qué espera el equipo técnico de lo que haga la Junta, etc. Voy a tomarme más o menos unos 30 minutos para presentar los principales temas de discusión que por supuesto son los que debe siempre manejar el banco, hablar de inflación, de crecimiento, de tasas de interés y crédito y algo sobre cuenta corriente, exportaciones e importaciones para concluir. La conclusión en general es bastante satisfactoria, como vamos a ver. En un mundo muy volátil, difícil, caracterizado en parte por la guerra comercial de China con Estados Unidos o de Estados Unidos con China, pero ahora también con estos temas de los virus, que no vamos a incluir en esta presentación, pero que están ahí y que pueden cambiar bastante todo lo que estamos diciendo hoy. Ojalá que no, y en parte la tarea del banco es tratar de compensar todos esos choques que puedan venir desde dentro, desde fuera, para mantener una economía estable con una inflación baja y cercana al 3%. Voy a comenzar entonces con el primer tema de inflación, donde en el centro está la idea de que la inflación se subió a cerca del 9% hace unos años. Luego, en ese momento yo no estaba en la Junta, pero la Junta dijo, en 2 años esperamos regresar a nuestro rango entre 2 y 4% para luego movernos a la meta de 3%. Ese rango entre 2 y 4 se supone que es un rango donde la población no se preocupa de que haya inflación. Estamos entre 2 y 4, nadie habla del tema, está bajo control. Cuando sube de 4 comienzan los problemas porque quiere decir algo está pasando y la idea es que el banco le explica a la población cuándo vamos a volver al rango, sobre todo al 3%, cuáles son las razones que nos están llevando fuera del rango, etc. Pero la verdad que ha resultado muy bien lo relacionado con el tema de la inflación. Terminamos el año pasado en 3.8. Uno siempre se asusta de que pueda irse por encima del rango y empiezan todas estas discusiones, pero 3.8 está entre 2 y 4 y si todo marcha bien vamos a volver al 3.1, 3, 3.2, fin de año. Si eso resulta así, me parecería pues la mejor noticia. Volvemos a nuestro 3%, no nos salimos del rango como nos salimos en el pasado, en parte por choques muy fuertes de petróleo, tasa de cambio e inflación de alimentos. Como ven en este primer gráfico, la inflación hace unos años estuvo en 8.97, bajó a niveles cercanos al 3%, volvió a subir casi fuera del rango, pero el último dato de 3.62 es bastante favorable. El equipo técnico del banco esperaba 3.8 y claro, uno siempre se asusta además que se suba más de lo que espera el equipo técnico del banco. 3.62 es muy buena noticia, vamos en el camino correcto y lo que se llama inflación sin alimentos, 3.35, que es también pues, un número bastante manejable. Tenemos unos indicadores de inflación básica que llamamos, quitando ruidos, quitando alimentos, diferentes indicadores. Eso ha venido subiendo y es parte de lo que menciona la prensa. Hemos tenido
números por debajo del 3 hace unos meses y hoy estamos en números más altos, 3.3, 3.36, 3.60, dependiendo del indicador. Hay una categoría que llamamos transables que tiene que ver con la tasa de cambio, cuyo precio se determina en parte por la tasa de cambio y por el precio internacional. Eso también ha venido subiendo, pero a niveles bastante manejables. 3.51 total, 2.49 si se quitan alimentos irregulados. Y también no transables, total y sin alimentos ni regulados, 3.67, 3.33. Como pueden ver en ese gráfico. Las expectativas de inflación de las encuestas hablan de que terminemos este año entre 5, 3.4, 3.3, dependiendo de la encuesta, de quién la hace, y el año entrante en niveles un poco por debajo. Pero repito, el equipo técnico del Banco de la República es más optimista, piensa que terminamos el año cerca de 3.1. La diferencia fundamentalmente reside en el comportamiento de los alimentos, que está viendo los analistas o el equipo técnico del banco sobre alimentos. Es más optimista el equipo técnico del banco, como veremos ahora, y esto lo mostramos por primera vez, ya es mirando hacia adelante en el informe de inflación. El equipo técnico del banco espera que, y lo que tenemos acá es lo que se esperaba en el informe de octubre y lo que se espera en el informe que recientemente presentamos y que estamos presentando hoy, línea naranja. Entonces, como ustedes ven, se espera que el año cierre cerca de 3.1, nuevo informe, se esperaba que cerrara 3.0, viejo informe, y que continúe bajando hasta niveles parecidos a 2.9, 3% en el 2021 diciembre. Es decir, si todo marcha como pensamos, vamos a estar muy cerca de nuestra meta de 3% hacia fines de este año. Sin alimentos ni regulados, que es otra aproximación a inflación básica, bastante controlado, siempre cercano a 3.1, 3.2, bajando hasta 2.9, 3.1, dependiendo de cuándo se hizo el cálculo, siempre cerca de 3, que son buenas noticias. Entonces, sobre lo que se espera en materia de inflación y lo que pasó, en general tenemos buenas noticias, siempre en el rango, vamos hacia 3. Tuvimos choques fuertes, el precio de los regulados, que son transporte, bienes que tienen que ver con petróleo, con gasolina, etcétera, donde eso se subió a niveles parecidos a 6%, todavía está alto, se habla de 4.25 último dato, pero ha venido bajando desde 6, 6.2 hasta 4.25, y este es el pronóstico del equipo del banco en regulados. Hacia finales del 2020 se espera 4.3, antes se esperaba 3.8. 4.3 es un número todavía bastante mayor que nuestro 3% meta promedio, pero mucho menor que lo que se tenía en el pasado de números padecidos a 6%. Y el otro choque es alimentos, por supuesto. Alimentos, fíjense que estaba, como vamos a ver ahora, en niveles parecidos a 0, 1, no hace mucho tiempo. Eso vino subiendo y subiendo y se nos subió números cercanos al 5,5%. El equipo técnico del banco habló de que eran choques transitorios y afortunadamente lo fueron. Ha venido, ya por fin comenzó a ceder y ha venido bajando, último dato, 4,66, y el pronóstico del equipo técnico fin del 2020, 2,6 pronóstico anterior, 2,8 último pronóstico. Es decir, los alimentos, si todo marcha como pensamos, se comportarían como esperamos para la inflación total, con números muy parecidos, incluso por debajo del 3%. Y el otro choque, por supuesto, es la tasa de cambio. La tasa de cambio se devaluó un 90% por allá en el 2014 y se ha devaluado, dependiendo cómo se mida, cuándo comience y cuándo termine, más o menos entre 13 y 20%, dependiendo otra vez cómo se mida. Que son números altos comparado con nuestro 3, pero nada excesivamente preocupante. Y hay un tema importante ahí, lo que se llama el pass-through en economía. La transferencia de precios internacionales a los domésticos es muy baja en Colombia. Es muy baja. Cuando se devalúa mucho es poco el impacto sobre los precios domésticos. En parte por la credibilidad del banco, con todos los sesgos que yo tengo,
pero Colombia es uno de los países con más bajo pass-through en el mundo. Cuando hay mucha devaluación, los precios se afectan poco, por lo menos ha sido la historia. Entonces se ha devaluado 20%, pero la inflación se comporta como queremos. Colombia se ha devaluado más o menos como América Latina. En algún momento se separó, pero si ustedes ven cómo se han movido, digamos, en los últimos semestres, pues muy parecido, casi que 1 a 1, ¿verdad? Que entonces uno tiene la idea de que hay fuerzas internacionales que en buena parte están determinando la tasa de cambio nominal y Colombia se mueve, no siempre, pero en la mayoría de oportunidades como el resto de la región. ¿Tiene que ver con el petróleo? Históricamente sí. Este gráfico está diseñado para que si se muevan juntas, las dos variables en efecto se muevan juntas, porque lo que hay aquí es el inverso de la tasa de cambio y el precio del petróleo. El precio del petróleo, que es la línea blanca en la gráfica que ahorita vemos, ha venido subiendo en los últimos días, pero la tasa de cambio ha estado estable. Entonces, digamos, en el mediano plazo se mueve con el precio del petróleo, recientemente no tanto. Y lo que se llama riesgo o credit default swap, que más o menos lo que dice es cuánto cuesta el seguro para prestarle a Colombia o a otros países. Como vemos, eso ha ido bajando y también en Colombia. Colombia está en la mitad. Perú y Chile tienen mejor precio de crédito o costo de crédito, es más barato. Brasil y México tienen costos más altos. Pero todos han venido bajando poco a poco, sobre todo Brasil, que estaba muy alto. Esto revaluaría la tasa de cambio, es menos riesgo. Revaluaría la tasa de cambio, que no es lo que ha pasado. O sea, hay otros factores, flujos de capital, etcétera, que ahorita mencionamos. ¿Qué supone el equipo técnico del Banco de la República sobre esos CDS, sobre ese riesgo? Supone que estamos en el nivel más bajo y que va a subir un poco, pero a niveles históricamente más bien en el rango bajo, ¿verdad? O sea, el equipo técnico supone que no va a continuar tan bajo como tenemos ahora y que va a subir un poco, pero a niveles que para nada son preocupantes mirando la historia de la prima de riesgo. Resumen de inflación: tuvimos choques fuertes, se han manejado, vamos por el 3%, pero hay incertidumbre nueva que no está en esta presentación. Vamos a ver qué pasa con todo este tema del virus en China, que puede cambiar todo lo que yo he dicho ahora y que nos pondría en una situación donde el Banco de la República tendría que ser todavía mucho más ágil para reaccionar a esos choques. Todavía sabemos poco sobre qué implica, excepto que se ha difundido rápidamente ya en la China, con un efecto de mortalidad más bajo que virus anteriores. Y todos los bancos centrales se están preparando en el mundo. Hace poco, ayer en el Financial Times, Powell de la Reserva Federal hablaba de también cómo está en alerta, pues todo el mundo entero en alerta, en parte rezando y en parte preparando medidas si llegan estos choques. Inflación. Segundo, crecimiento. El mundo sigue creciendo a tasas relativamente altas. En algunas partes se espera una relativa desaceleración, por ejemplo en Estados Unidos, que está en la mitad del gráfico, que ustedes van a ver ahora, donde pasamos de 2,3 a 2 a 1,7. India también se ha desacelerado con China, pero siguen creciendo a tasas muy altas. Y América Latina, la zona euro y Japón son las áreas que menos crecen. En América Latina estamos creciendo muy poco hoy, pero esperamos crecer más en los próximos años. El crecimiento de América Latina, incluyendo Venezuela, estimado por el Fondo Monetario, 0,1%, o sea, cero. Muy mal. Pero para los próximos años se esperan números un poco superiores. Por eso el caso de Colombia es, dentro de la región, es bastante favorable. Como vamos a ver, se esperan números mucho más favorables para Colombia que para el resto de la región, pero esto también tiene un mensaje, y es que en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los menos afectados son Estados Unidos y China. Los más afectados son América Latina, África, como esa historia de los elefantes peleando donde los animales pequeños son los que sufren. Así más o menos se está viendo el mundo. Estados Unidos, los pronósticos no cambian mucho, como ven ahí, 2,3 a 2 a 1,7.
En China pues baja un poco, pero de 6,1 a 6, luego 5,8. Pero hubo cambios muy radicales en África y en América Latina, sobre todo. En encuestas de empresarios del BIS se ve que servicios, a diferencia de lo que pasaba hasta el 2017, que venía creciendo a tasas crecientes, ha empezado a ser menos dinámico, y manufacturas, que venía cayendo, tocó fondo. Creo que la frase del BIS, algo como tocó fondo, es el resumen de lo que ellos esperan. Vamos a seguir creciendo a tasas menos altas que en el pasado, pero no debemos preocuparnos de más desaceleración en el escenario antes del virus nuevamente. Sin embargo, el comercio internacional está totalmente desacelerado. El crecimiento del comercio, según indicadores de comercio internacional, indica que crece 0 el comercio entre países desarrollados y que crece -4, números negativos para países emergentes. Eso puede explicar en parte también el mal comportamiento de las exportaciones colombianas, aunque hay un debate grande. ¿Qué se espera para el mundo en materia que haga la FED en los Estados Unidos? Lo que hay en nuestro gráfico es lo que esperan los analistas, lo que espera la FED, el board de la FED, y lo que esperan los mercados. Lo que está en triángulo y en círculo, amarillo y blanco, es lo que espera la junta de la FED. Lo que está en azul, que es horizontal, es lo que esperan los analistas, y lo que está en líneas son lo que en efecto hacen los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados son mucho más pesimistas sobre el futuro de la economía de los Estados Unidos que la FED o que los analistas, y por eso esperan que la FED baje tasas para compensar lo que ellos ven mal. Y claro, la tasa de interés relevante para los flujos de capital, etcétera, etcétera, es la de los mercados, que es la que está más abajo. ¿Qué esperamos nosotros que haga la FED? Pues más o menos lo que la FED ha dicho que hará, y es mantener tasas estables por un largo rato. Eso es lo que ha dicho Powell, el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, de la FED. Ha dicho que mantendrá tasas relativamente estables, y ese es nuestro escenario. Y lo otro es lo que se llama la pendiente de la curva de rendimientos, que algunos analistas lo usan como un pronóstico de si va a haber o no crisis. La idea, sobre todo entre personas que estudian los mercados financieros, es que la pendiente de la curva de rendimientos, que es lo que está acá, que es la diferencia entre la tasa de interés de los papeles a 10 años y la tasa de interés de los papeles a 2 años, cuando eso llega a niveles cercanos a 0 o negativas, según algunos es un buen predictor de crisis. Y como ustedes ven, en los Estados Unidos está muy cerca de 0, incluso con números negativos hace unos meses, y por eso es que hay tanta especulación de que podría venir una recesión. Pero estos son todavía elucubraciones. Como digo, todo el mundo tiene su pronóstico, los analistas, los mercados, y hay muchas diferencias entre ellos. Para Colombia se esperan por parte del Banco Central tasas de crecimiento cercanas al 3.3%, y en este gráfico de Latin American Consensus Forecast se ve diferentes pronósticos de diferentes analistas. Fedesarrollo está esperando este año 3.5%, el ANIF está esperando 3.3%, el más optimista 3.7%, el más pesimista 2.3%. El banco está esperando 3.3%, ojalá tengan razón los más optimistas. El Fondo Monetario se ha ido subiendo a 3.5%, el Banco Mundial 3.5%, cerca de 3.5%, que si se bajó de 3.6%, pero cerca de 3.5%, o sea, son más optimistas, ojalá tengan razón. Lo importante es que la mayoría de analistas está esperando 3.3%, 3.4%, que son números bastante aceptables, sobre todo comparado con el resto de la región. Esto es lo que espera el equipo técnico del banco hacia futuro trimestre por trimestre, 3.2, 3.3, 3.4, para cerrar el año en números parecidos a 3.3, como decíamos. La demanda está disparada, creciendo cerca del 5%, bastante más que el PIB. Para los economistas eso implica un deterioro de la cuenta corriente, como veremos ahora. Pero la demanda está creciendo mucho, esa demanda es sobre todo consumo e inversión, que vamos a ver ahorita.
El consumo de los hogares está creciendo a tasas parecidas al 5%, el consumo del gobierno está creciendo a tasas menores. Tuvo un repunte a 3,3. Esto es parte del ajuste fiscal de que está hablando el gobierno. El consumo privado está creciendo a tasas reales, mucho más altas que la economía, más altas que el 3,3. Y parte de la discusión es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Se habla de los migrantes venezolanos, se habla del precio del café, se habla de las remesas, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que pueden estar incidiendo. Se habla del crédito de los bancos. Las encuestas de confianza industrial de Fedesarrollo, la de los comerciantes es muy optimista, la del consumidor es muy pesimista, la industrial está como en la mitad. Y desde hace rato, la encuesta de Fedesarrollo de consumo, que venía prediciendo muy bien lo que pasaba con el consumo, dejó de hacerlo. Y hay una pregunta gorda de qué es lo que está pasando, por qué la gente responde que no va a consumir, pero cuando sale a la calle consume. ¿Qué es lo que hay detrás de esa discrepancia? La inversión está creciendo a tasas altas, cercanas al 9%. Si uno quita inventarios, por encima del 4%, en parte por la reforma tributaria, que como lo que llama el gobierno la ley de crecimiento, que antes se llamaba la ley de financiamiento. Esos números son muy positivos, en parte por la demanda en el país, pero también por los incentivos tributarios que se crearon en esa reforma para compras de bienes de capital. Mejor aún, había un desincentivo en las décadas pasadas que por fin se eliminó. ¿Cuál es actualmente el factor más relevante a la hora de tomar sus decisiones de inversión? Es una encuesta de Fedesarrollo y lo que hay ahí es que la economía internacional en general domina, el rojo es lo tributario y hay un tema que se llama condiciones sociopolíticas que está en morado, que en general no ha sido importante excepto en la discusión en la campaña entre Petro y Duque. Ahí, si ustedes ven, aumentó bastante el color morado y nuevamente en estos meses. Fedesarrollo no pregunta ¿y qué es? ¿De qué se trata? Sospecho que son las marchas. Sospecho que son las marchas que, los empresarios dicen, vamos a ver cómo resulta esto, para bien o para mal. Yo creo que hasta ahora han resultado bastante bien, pero siempre es una fuente de incertidumbre en el país y creo que es lo que están respondiendo los empresarios. Vamos a demorar un poco la compra de maquinaria y equipo hasta que sepamos, tal vez es lo que está reflejando, pero repito, no lo pregunta Fedesarrollo. Lo tributario se ha reducido un poco y lo amarillo también, en parte porque lo morado ha subido mucho. Repito, la discusión Duque-Petro y luego en este momento las marchas han aumentado ese morado. Sospecho que son las marchas y por eso la importancia de cómo termina todo esto. Bien, otra pregunta es sectorialmente ¿qué pasa? Este es un gráfico que compara tercer trimestre del 18 con tercer trimestre del 2019. Todo lo que aparezca a la derecha de la diagonal son sectores que crecen o factores de demanda que crecen más que en el pasado y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que consumo total, consumo de los hogares, formación bruta de capital y ahí falta importaciones, están creciendo más que en el pasado. Pero consumo del gobierno y exportaciones, nada que arrancan y crecen menos que antes, sobre todo exportaciones. Ahorita hablaremos un poco de ese tema. A nivel de sectores, pues comercio, finanzas, algo la industria, pero sobre todo la construcción, esos crecen más que antes, la construcción menos. Y como ustedes ven, está a la izquierda de la diagonal también la agricultura y otros sectores, y en particular la construcción nada que despega, porque otra vez, como ustedes saben, como economistas, cuando hay exceso de oferta, pues los precios dizque bajan. Debían bajar, pero en Colombia no bajan. Los precios de la construcción no bajan. Más bien, suben por encima de la inflación, y si así es, pues hay que esperar a que se van acabando poco a poco los inventarios, porque no hay un mecanismo de precios que rápidamente haga que ese sector despegue. Hablemos de un tema complicado, el desempleo, que ha venido subiendo. El desempleo ha venido subiendo, el desempleo nacional, el desempleo rural, las cabeceras y las 13 ciudades. En todos los casos,
ha venido subiendo. Bajó un tiempo, si ustedes ven, pero ha vuelto a subir más o menos desde que comenzó el choque de términos de intercambio de petróleo y ha seguido subiendo, pues sí, con altibajos, pero más bien la tendencia es al alza y eso es preocupante, no solo porque esa es la vida de un montón de gente. En Colombia hay 14 y pico de millones de informales y hay 2,5 millones de desocupados. Y la pregunta es, ¿y quién habla por ellos? ¿Verdad? ¿Quién habla por ellos? El desempleo ha seguido subiendo y Colombia tiene un desempleo alto en el contexto latinoamericano. No todos los países emergentes tienen desempleo alto. Si vemos ese gráfico, México tiene desempleo de 3,6, 3,8. Ecuador tiene desempleo de 4,8, 4,9. Paraguay 6 y pico. No todos los países emergentes, y esto es América Latina, Asia, China, etcétera, tienen desempleos de 3, 4%, como los países desarrollados. Pero acá en Colombia nos acostumbramos a pensar que eso es como la roya, tan de malas, ¿no? Tan de malas. Pero nadie dice que tiene que ver con nuestras políticas. No, eso nadie lo dice. Entonces, aumentos del salario mínimo, aumentos de los parafiscales, primas adicionales. Necesitamos un SENA fuerte que haga el equiparamiento entre lo que necesitan los empresarios y lo que ofrecen los trabajadores cuando se mueven entre. Todo eso lo necesitamos para disminuir el desempleo de largo plazo, que es este. Pero además ha subido recientemente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Todavía pues es muy difícil de entender en una economía que crece 3,5, 4, 3,5, 3,5, que el desempleo esté subiendo. Es muy extraño, porque si fuera Brasil o Argentina con tasas de crecimiento negativas, pues uno entiende que si la economía le va muy mal, pues el desempleo suba, pero ese no es el caso colombiano. Hay algo más ahí. Entonces lo primero, voy a presentarlo más bien acá, lo que se llama la tasa de ocupación, y es cuánto empleo genera el sector productivo colombiano. Se define como población ocupada sobre la población económicamente activa, total. ¿Cuánta gente se ocupa de la que hay que quiere trabajar? Y lo que uno encuentra es que eso subió mucho entre el 2000 y el 2013, pero ha venido bajando. O sea, las firmas no están generando empleo. Las firmas, los bancos, la agricultura no están generando empleo, están generando menos empleo que antes, a diferencia de lo que pasaba entre el 2000 y el 2014. Contrataciones, eso se define como trabajadores que encuentran empleo sobre empleo total. Solo el 37% de los trabajadores que están buscando empleo lo encuentran. Solo el 37%. Eso llegó a ser 50% 2013 y ha venido cayendo. Y finalmente está lo que se llama separaciones, y es qué tanto tiene que ver con despidos de trabajadores de las fábricas y del sector. Y no es, porque esa ha estado más o menos estable. Claro, ojalá hubiera subido. ¿Cómo subió en el pasado? Cuando esto sube quiere decir que, ojalá hubiera bajado. Que quiere decir menos despidos, perdón por el lapsus, pero lo que ha sucedido es que no está bajando y más bien ha subido, es decir, las firmas despidieron más trabajadores, ¿verdad? Pero recientemente eso no es lo que está detrás. Cuando nosotros hablamos con empresarios por todo el país y uno pregunta, ¿van a generar más empleo? No. ¿Por qué no? Robotización y salario mínimo. Robotización y salario mínimo. Pero parece que la robotización no está impactando, porque entonces no vería muchos despidos, ¿no? Pero eso no es lo que está pasando. Es más bien que las firmas no están enganchando nuevos trabajadores. Entonces todo lo que hemos dicho es, hay que tener cuidado con el mínimo, con los parafiscales, hay que tener un SENA, todo lo que yo dije. Tener cuidado no significa que vamos a bajar el salario mínimo, como dicen los medios. Quiere decir que uno puede subirlo con la inflación y la productividad laboral. Perfecto. Si el salario mínimo crece con la inflación, sobre todo, ojalá la esperada, que es 3, más 1,5 da 4,5. Pues
5. Pero cuidado, porque si usted empieza a jugar con eso, crea desempleo. Como yo digo, si fuera tan fácil subir los salarios por ley, todos los países del mundo serían ricos, ¿o no? Pues sacamos leyes que suban los salarios y se acabó el problema. Pero como ustedes saben, en economía no hay nada gratis. Y cuando uno hace eso, se aumenta el desempleo. Hay que subir salarios con la productividad laboral. Y por eso los países ricos tienen salarios, Estados Unidos tiene salarios reales 5 veces el colombiano. ¿Por qué? Porque tiene máquinas y habilidades de los trabajadores para ser 5 veces más productivos que en Colombia. Y ese es el juego y no es fácil ser mucho más productivo. Muy bien, choques al crecimiento, términos de intercambio se han venido recuperando, pero todavía son bajos, sobre todo comparado con Chile. Sin embargo, han crecido más que el resto. Esto puede tener que ver con la caída grande que tuvo Colombia en la dinámica del crecimiento y con la dinámica reciente más alta que el resto. Puede ser, porque estamos mejorando más, aunque todavía estamos abajo. Los precios, sobre todo del carbón, se han venido abajo, los del café están estables y con un crecimiento un poco subida y caída, y sobre todo el precio del oro disparado, todo el mundo comprando oro. Eso quiere decir que la gente está asustada en el mundo, comprando todavía algo tan extraño como oro, para guardar no sé dónde, porque vienen tiempos difíciles seguramente. No creo que sean los joyeros que están disparados, ¿no? Bien, ¿qué estamos suponiendo sobre el precio del petróleo? Otra vez, vamos a ver cómo cambia todo esto con el tema chino. Pues estamos suponiendo un precio un poco más alto, cercano a $62 por barril, 63, dependiendo del periodo. Y crecimiento de socios comerciales un poco más alto que en el pasado, cercano a 2 y pico %. Hablemos de nuestras tasas de interés y crédito, donde lo que hemos hecho es bajar tasas de interés. Yo llegué como gerente cuando comenzamos a bajar tasas. Eso se llama buena suerte. La pobre junta anterior tuvo que subir tasas, lo cual es totalmente impopular. Pero en parte por eso fue que lograron, porque ellos lo hicieron, controlar la inflación. Yo llegué y bajamos 350 puntos y luego 20 y pico de meses, creo que 22, estables. Y los mercados están esperando un incremento finales de este año y un incremento finales del año entrante, lo cual son cambios mínimos, o sea, dentro de todo es una enorme estabilidad de tasas de interés. Un libro reciente en Inglaterra decía que el Banco Central de Inglaterra mantuvo tasas constantes durante 1 siglo y medio. Bueno, no somos imperio, pero no está mal tener una tasa de interés más o menos estable durante un número de meses. Si hay que subirlas, las subimos. Cuando toque, eso depende de la votación de los 7 miembros de la Junta. Los mercados están esperando ligeros incrementos fin de este año, fin del año entrante. Y el crédito está creciendo a tasas muy altas en consumo. Eso es crédito real, eso es por encima de la inflación. 12% consumo contra una economía que crece 3,3%, para que tengan una idea. Y el crédito de vivienda 6,4% para una economía que crece 3,3%. El crédito comercial de las firmas está estancado, creciendo 0%. El total 4,4%, ojalá creciera el crédito comercial, pero por lo menos significa que las firmas están desapalancándose, ¿verdad? Se están desendeudando. Eso es lo que significa que ellas crezcan y el crédito no. Por lo menos eso. Tenemos unos indicadores para los bancos. El indicador de liquidez cayó, pero en parte por cambios de definiciones. Ese no hay problema. Y el indicador de solvencia de los bancos ha caído. Eso se define como patrimonio sobre activos. Los activos, que es el denominador, están subiendo por la cartera de los bancos y el patrimonio ha caído un poco o no ha crecido tanto porque las utilidades de los bancos recientemente no son tan altas como en el pasado. Y eso hace que ese indicador esté bajando un poco, pero las líneas verdes son los niveles de peligro, en que uno comienza amarillos, y no hay nada parecido a esos amarillos. Muy bien, 4 minutos más voy a hablar de uno de los lunares de la economía, además del desempleo, que podría considerarse un lunar, pero vamos a discutirlo.
Cuenta corriente, expo e impu. La cuenta corriente, que es cuánto, así simple, cuánto exporto menos cuánto importo, aunque hay muchos más temas, llegó a menos 6,3 cuando cayó el precio del petróleo, se ajustó a menos 3,3, buen ajuste, y después no continuó ajustándose. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se ajusta? Ese número de menos 4,4 es alto en el mundo. Está Sudáfrica, Inglaterra y Colombia, con números parecidos a este, son muy altos. Y la pregunta es, ¿qué tanto se preocupa uno o no se preocupa? ¿Por qué se da esto? En general, yo no me preocupo excesivamente, porque eso está financiado, como vamos a ver, porque hay mucha liquidez internacional hoy, porque ha venido inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, como vamos a ver. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Las exportaciones, este gráfico lo que muestra son productos básicos. Venezuela sin productos básicos, que quiere decir agricultura y manufacturas al mundo que no sea Venezuela, y Venezuela. Venezuela, pues un desastre, ese mercado se acabó hace mucho tiempo, pero lo más preocupante es que las exportaciones de bienes básicos están cayendo al menos 9% y las otras no despegan, 0,7%, las de agricultura e industria. Y la pregunta del millón es por qué, a pesar de una devaluación de 90% y después otro 20%, no aumentan las exportaciones. Y sobre eso hay una enorme discusión que si quieren, ahorita depende de las preguntas, abordaremos. Las importaciones están disparadas, sobre todo la de bienes intermedios creciendo al 6 y pico y la de bienes de capital creciendo al 13% en dólares. Esas dos son como el 80%, 75% del total de importaciones. Bienvenidas, materias primas y bienes de capital para la industria. Eso quiere decir que están creciendo, y mal haría el Banco Central o el gobierno de tratar de frenar eso para mejorar la cuenta corriente, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el Banco de la República para enfrentar un poco este problema? Comprar reservas, que es un seguro internacional. En efecto, compramos 2.800 millones, paramos, ahorita hablamos más de eso si nos da el tiempo. La inversión extranjera directa está creciendo. Yo lo que hice fue tomar los últimos 3 meses y compararlo con los últimos 3 meses del año pasado, los mismos, y crece 33%, 33,5%, que es un montón. Solo 17% está yendo a minería, el resto a carreteras, a los bancos, a la industria, al comercio. De manera que, bienvenido. La inversión de portafolio, lo que se llama en la literatura un poco denigrantemente capitales golondrina, ha sido mucho más inestable, y en agosto y diciembre hubo salidas importantes. En enero, más o menos 0, pero es bastante volátil y ha habido. Sin embargo, la inversión extranjera representa más o menos 3-1 históricamente, comparado con los flujos de portafolio, y si los de portafolio son cercanos a 0, pues infinito, ¿verdad? Cualquier número sobre 0, infinito, ¿verdad? La inversión extranjera es mucho más importante, y aquí, como dije, los flujos de portafolio sí han caído en agosto y diciembre. Enero fue mejor. Termino mi presentación resumiendo, y yo creo que en general hay buenas noticias. En materia de inflación, creo que perfecto, con todos mis sesgos, y es que se nos subió a 3,8, pero en el rango, y vamos a volver a nuestra meta si todo marcha como estamos esperando antes del efecto del virus que vamos a ver. En materia de crecimiento, Colombia crece 3,335, que es una buena cifra, jalonado por consumo privado y por inversión, que es una buena noticia, sobre todo comparado con la región. Y jalonado por buena parte de los sectores, tal vez construcciones en lunar, porque uno quisiera que eso arrancara, porque eso genera mucho empleo, además de que contribuye al PIB. El lunar ahí, desempleo. Hay toda una discusión grande sobre por qué el desempleo sigue subiendo en una economía relativamente dinámica, y tenemos explicaciones parciales. Hay discusiones sobre el impacto de la migración venezolana, etcétera, que ahorita también podemos abordar en las preguntas. Y finalmente, el tema de nuestra política monetaria, que es una política, bajamos tasas, las mantuvimos constantes, los mercados esperan cambios pequeños hacia el futuro que vamos a tratar de ver. El crédito sigue bien, y los bancos, que no lo dije acá, han transmitido sus tasas a los mercados, lo han sobretransmitido. Hasta hace unos años no lo habían transmitido, eran noticias de prensa todo el tiempo. Ahora que lo sobretransmiten, se acabó la noticia, porque los bancos están haciendo su tarea.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, gerente. Ahora invito al economista Mauricio Reina para que sostenga con usted una interesante conversación. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias, gerente, por compartir, como siempre, estas discusiones y por invitarme a tener estas discusiones con usted. ¿Sí ve el auditorio totalmente lleno, gerente? Cuando llegamos estaba a mitad y nos sentíamos muy satisfechos. Totalmente lleno. Un saludo para todos que nos están acompañando en el día de hoy. Gerente, antes de entrar a, como decía Carolina, a aterrizar estos datos que usted nos ha dado en esta presentación, que en general me parece que es una presentación que tiene un aire de positivo, el balance es más o menos positivo y más o menos optimista. Usted mencionó un par de amenazas propias de la economía colombiana, un par de elementos de preocupación y un par de elementos internacionales sobre los que quisiera preguntarle más adelante. Pero antes de eso le cuento que nuestro equipo de producción salió a las calles y la gente no ve estos gráficos, la gente en su cotidianidad no sigue la tasa de crecimiento de las variables, sino que vive una cotidianidad que a veces es mejor, a veces es peor. Quisiera invitarlo a que veamos algunas de esas preguntas y si a usted le parece tratar de responderlas a la gente. Entonces quisiera pedirle a producción si nos manda la primera pregunta, por favor. Gerente, he oído que China y Estados Unidos han tenido problemas de negocios. Quisiera saber esto, ¿cómo afecta a la economía y a los hogares colombianos? China y Estados Unidos, gerente, usted los mencionó de ladito y dijo que había un elemento de incertidumbre, se ha ido atenuando esa incertidumbre por lo menos en una primera ronda de negociaciones, pero ¿cómo ve ese fenómeno actualmente? Sí, tal vez lo que yo mencioné, pero voy a expandirlo un poco más. Lo primero, pues es una guerra causada por los Estados Unidos, donde tanto el Partido Republicano como Demócrata apoyan la idea de luchar contra China. Eso no es solo Trump. El ciudadano norteamericano hoy está obsesionado con la idea de que los chinos están creciendo a costa de los Estados Unidos. Puede haber elementos. Va a depender mucho de hasta dónde se escala la guerra, que parece que se está desescalonando parcialmente, pero que va a continuar, porque parte del ambiente en los Estados Unidos es de que China hay que frenarlo, porque está causando daño. Y entonces uno espera que pues, cualquier candidato que quiera votos va a volver a traer este tema. Se ha calmado recientemente porque hubo un acuerdo parcial. Eso tiene mucho que ver con la dinámica de la votación en los Estados Unidos, por supuesto. Y yo creo que va a depender también de hasta dónde se escala. Si es un tema comercial, que llega solamente al acero y de pronto se puede manejar, lo ha hecho Bush, se hizo en el pasado, pero puede llegar a otros niveles. ¿Qué tal, por ejemplo, que el presidente Trump impida la migración de estudiantes chinos a los Estados Unidos? Claro, eso perjudica enormemente a las universidades norteamericanas, pero ese tipo de cosas puede llegar a pasar y eso ya es otro nivel que por supuesto tendría enormes implicaciones. Hasta ahora ha afectado al resto del mundo, no tanto a China y a los Estados Unidos como lo dije. Gerente, vamos a oír la segunda pregunta que se refiere a un tema que usted también mencionó, lo mencionó de ladito, que son las remesas. Creo que las remesas son una de las grandes sorpresas de los últimos meses en la economía colombiana, vienen creciendo de manera muy satisfactoria y por supuesto esas remesas son fuente de generación de consumo, de generación de gasto, de generación de demanda. Y vamos a ver la pregunta que nos dice. Señor gerente, tengo una sobrina que me envía mensualmente euros. ¿En qué beneficia este dinero, esta moneda extranjera a la economía nacional? Bueno, lo primero que habría que preguntarle al señor es qué hace él con ese dinero. Obviamente, creo que está bastante satisfecho que le lleguen euros, ¿no? Y claro, lo mismo que él seguramente respondería, dirían la mitad de colombianos o un gran porcentaje de colombianos de bajos ingresos, a los cuales le llegan las remesas
en Antioquia, en el Valle, en Cundinamarca, etcétera, en la región cafetera, y lo que hacen esos ingresos eso va directo a consumo. Más aún, alguien me decía, a motos, a confecciones, y por eso también puede explicar parte del consumo. El hecho de que el consumo esté creciendo al 5 todavía no preocupa en cuanto a que haya una burbuja ni nada, y lo que eso es bienestar de los colombianos, ¿verdad? El que yo logre consumir lo que yo quiero, y esas remesas van sobre todo a grupos de bajos ingresos. Yo creo que es benéfico. Ha habido una discusión en Colombia que es muy perjudicial. Yo recuerdo cuando trabajaba con el doctor Reina, tal vez en Fedesarrollo, que la ANDI se quejaba de que había pitufeo, sí, y que a lo mejor era narcotráfico, y había toda clase. Yo no lo creo. Cuando uno hace encuestas, eso le llega, y es que además organizar cuántos pitufeos, cuántos pequeños para llegar a un monto significativo, pues sería un trabajo muy grande, ¿no? Eso le está llegando a la gente, lo usa, es muy benéfico, y sobre todo ya dejaron de llegar, por supuesto, de Venezuela, están llegando de España, Estados Unidos y Chile masivamente a las regiones que yo mencioné. Bienvenidas esas remesas, creo que a todos los benefician, también a quien preguntó. Gerente, usted mencionaba hace un rato que el crecimiento actual de la economía colombiana, esta lenta recuperación, pero recuperación firme, ha tenido que ver con el aumento del consumo y el aumento de la inversión. Y el aumento del consumo especialmente se empezó a notar con especial énfasis por allá desde el mes de julio del año pasado, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre un tropiezo y en diciembre nuevamente recuperación. El tropiezo de noviembre tuvo que ver con el paro y hay gente preocupada con el paro en este año, con los paros. Veamos qué tienen que decir. Está bien. Gerente, en estos días he escuchado en la radio de que el paro afecta a la economía de Colombia. Al otro día leo en periódicos de que no es verdad. ¿Usted me puede confirmar si sí impacta o no impacta? Pues creo que este año va a haber varios días de paro. Muy bien. De eso no hablan los bancos centrales, pero yo sí lo voy a hacer. Yo he estado mirando las marchas de cerca y son todos como ustedes, los que yo he visto en la mayoría de días que estuve viendo, sobre todo finales del año pasado. Yo lo que vi fue una fiesta, la gente celebrando, ¿sí?, con sus demandas particulares cada uno. Y cuando vi, bueno, ¿qué se está pidiendo? Pues hay de todo, pero ¿qué se estaba pidiendo en lo que yo vi? Temas de medio ambiente, respetar los acuerdos con las FARC, tratar de negociar nuevos acuerdos, más dinero para estudiantes y para la educación, y hasta ahí muy bien. Y de ahí para adelante no tanto, porque ninguna reforma económica. Esa no es tan buena, porque tendríamos que entrar a discutir si o no necesitamos reformas tributarias, si o no necesitamos reformas pensionales y por qué. Esa última parte no me gustó tanto. Hasta ahora, la última marcha tuvo mucho menos gente y fue mucho más violenta. Esa no me gustó. Esa no me gustó. Entonces vamos a ver cómo sigue todo esto. Hasta ahora me parece que ha sido, me encanta que los jóvenes participan en política y que traten de ver qué quieren. Ese es el país que ya les tocó, es a ustedes, ¿verdad? A nosotros estamos viejitos y les tocó es a ustedes, y me encanta que estén en las calles marchando y cantando y viendo qué quieren y cómo vamos a hacer para mejorar cosas en Colombia, y ojalá lo logren. Ese es el deseo de todos nosotros, y ojalá no se dañen las marchas, ojalá no sean violentas y ojalá se puedan llegar a feliz término. Creo que respondí más o menos bien, pero todavía queda una incógnita muy grande, excepto que son todos jóvenes como ustedes, lo que yo vi hasta diciembre, y me encanta. No hubo una reacción tranquila, gerente. Bueno, muy bien. Uno de los dos problemas propios de la economía colombiana que usted mencionó, o de los dos elementos a los cuales hay que ponerles atención, es el desempleo, el mercado laboral. El otro es el déficit de cuenta corriente, ya hablaremos de ello. Pero en términos del desempleo, una cosa es la cifra en abstracto, que si va para arriba o va para abajo, y otra cosa son las preguntas y los testimonios de la gente que sufre el desempleo. Veamos esta, por favor. Buenos días, mi nombre es Juan Sosa, yo soy trabajador independiente,
he estado en la labor de conseguir empleo más de 6 meses y eso se me ha dificultado. He encontrado bastantes personas que están como en el mismo problema, se les dificulta mucho conseguir empleo estando ya preparados. Entonces yo quisiera saber qué piensa el Banco de la República al respecto de este desempleo tan grande, y también quisiera saber, habiendo tantas empresas en Colombia, ¿por qué no dan empleo suficiente a los colombianos? Gerente. Pues yo a todos les recomiendo un video que hizo el doctor Reina, ¿qué mes sería? ¿Hace 3 meses? ¿2 meses? Tratando de explicar las marchas, donde él decía, Mauricio lo puede resumir mejor, pero los grupos que habían en las marchas, y uno de los grupos en particular, él decía, tiene que ver con el miedo de los jóvenes de no conseguir empleo. Y creo que, Mauricio, ¿por qué no lo resume mejor que yo en 2 minutos? Lo que usted dijo. No, esencialmente el desempleo entre los jóvenes es más alto que el desempleo promedio de los colombianos. El desempleo promedio de los colombianos está en 10 y pico en este momento, va fluctuando a lo largo del año porque hay una estacionalidad y va cambiando la cifra a lo largo del año. El de los jóvenes está en 18-19%. Y ese 18-19% tiene que ver en parte con que hay unas competencias que el sistema educativo no están generando y son las que requiere el aparato productivo. Esperamos que todas las entidades educativas, incluidos nuestros amables anfitriones, estén reorientando sus programas para tratar de adecuarse a las exigencias del mercado laboral, pero en parte también algo que mencionó el gerente hace un rato, y es el que existe un aumento del salario mínimo, no de ahora ni del año pasado, sino desde hace por lo menos 8 años o 9 años, un aumento del salario mínimo por encima de la inflación. Eso es muy bueno para el que está empleado porque recibe un buen salario mínimo, muy malo para el que está desempleado porque se reduce su probabilidad de que lo contraten y en cambio compren una máquina. Hagan de cuenta ustedes la persona que está en un parqueadero recibiendo un tiquete y de repente uno va cotidianamente a ese parqueadero y un día no la encuentra más y encuentra una máquina. Y esa transformación hacia la automatización, que es lo que mencionaba el doctor Echavarría hace un rato, se da en gran medida cuando el trabajo se encarece más allá de la productividad. Ese fenómeno lo estamos viviendo en Colombia y creo que es uno de los determinantes. Y definitivamente personas como la que formuló la pregunta, lo decía el doctor Echavarría también, pues son personas que están en este momento insatisfechas, que están inquietas, que están manifestando su necesidad de que el aparato productivo y la economía les responda de una manera más adecuada. Creo que hay transformaciones estructurales que hay que hacer en este momento. No sé si quiere complementar, gerente. Yo quisiera complementar, porque vean ese video que me pareció muy bueno de Mauricio. Pero otra vez, ustedes como economistas saben, si los mercados laborales se ajustaran y los salarios se movieran para arriba y para abajo, el desempleo sería muy manejable. Hay temas particulares en Colombia que tienen que ver con ese alto desempleo. Uno, lo que mencionaba el doctor Reina, de falta de ajuste entre demandas y ofertas. 2, no se ajustan los mercados laborales. Entonces les pregunto a ustedes, supongamos que llega un choque externo negativo y hay que escoger entre 2 alternativas. Los salarios bajan un poco y después suben, o el desempleo aumenta. Obviamente es mucho más costoso el tema del desempleo. Yo, y creo que cualquier empleado en Colombia diría, mire, en aras de que no sube el desempleo, yo podría aceptar una reducción de salario de 5% de los mercados, porque pues se maneja. Pero el desempleo es una catástrofe y la informalidad también. Hay estudios sobre los costos, el traumatismo que genera el desempleo, y en mucha parte de la literatura, no sé ustedes qué piensan, pero dice es parecido al divorcio en cuanto al trauma que crea, sobre todo cuando el desempleo no es de corto plazo. Porque si yo estoy desempleado 3 meses buscando, vaya y venga. Pero cuando llevo 1 año desempleado y continúa y me voy descalificando, se vuelve una tragedia. Y el Banco de la República, ¿qué ha dicho? Pues algo que es obvio, pero que no para mucha gente es obvio, y es mucho cuidado. Porque es que suena obvio, y yo creo que parte de la tarea en economía, en su departamento, doctor, en su programa, es explicar cosas que intuitivamente no son tan obvias. Por ejemplo, en Colombia hay la idea de muchos empresarios de que es que aumentar el salario mínimo crea demanda. Y que parte de ese crecimiento del consumo es gracias al crecimiento del salario mínimo. No, es que el que genera demanda en Colombia es el Banco de la República. Es que la tarea nuestra es generar demanda hasta el límite sin más inflación. Entonces,
hay unos conceptos por ahí rodando de malos economistas, porque es que lo que genera es desempleo e informalidad, y eso es muy costoso. El banco, además, tiene un grupo de trabajo en Medellín especializado en el mercado laboral, y han venido haciendo trabajos muy bonitos. Si ustedes se meten a la página web del banco, hay un reporte sobre desempleo cada 3 meses, maravilloso, que de verdad es maravilloso. Todavía no sabemos demasiado, todavía si ustedes me preguntan, pero ¿qué políticas? Ya uno empieza a tener problemas, pero que por lo menos un buen diagnóstico de que el salario mínimo no crea demanda y que más bien crea desempleo, y que quien habla por los desempleados e informales, creo que el Banco de la República, entre otros, pero deben hacer miles, deben hacer los empresarios, debe hacer mucha gente hablando, porque tenemos un problema real, muy complicado, que hay que manejar. Gerente, vamos con la última pregunta que recogió nuestro equipo de producción en las calles. Se refiere a algo que usted mencionó en su presentación, y es la proyección de inflación. Veamos qué nos dice. Gerente, usted dijo el año pasado que a finales del 2020 la inflación estaría cerca de un 3%. Tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿cómo hace el Banco de la República para proyectar eso? Y la segunda sería, ¿cómo hace el banco si los cálculos fallaron por alguna razón? Ok, las preguntas están muy buenas, muy buenas. Y comienzo con la segunda. ¿Qué es lo que hace el banco? Cada mes hay una discusión entre los codirectores, el equipo técnico, todo el banco, sobre si o no tenemos que mover las tasas de interés para mantener la inflación cerca del 3% y la economía creciendo lo que se llama su potencial. Ese potencial está cerca de 3.3, 3.4, según muchos cálculos. Entonces, todo el tiempo, los codirectores, el gerente, el ministro de Hacienda que está en la Junta, estamos discutiendo cuáles son nuestros pronósticos de inflación, cuáles son los pronósticos de crecimiento, cómo pesamos cada una, porque pesan para el lado contrario muchas veces, y de acuerdo a eso, ¿qué recomendamos en materia de tasas de interés? Ese es el único instrumento que tiene el Banco de la República, las tasas de interés. Y por eso tampoco se le puede pedir al banco mucho más que baja inflación y el PIB creciendo a su nivel potencial. Uno va al Congreso y le dice, ¿y este país con tanta pobreza, distribución del ingreso? Y todo eso es verdad. Pero usted no le puede pedir al banco hasta que se encargue del problema del oro en Colombia, como nos estaban pidiendo. Como hay problemas con el oro, que el Banco de la República se encargue. Me siento muy halagado, porque eso quiere decir que todo el mundo confía en el Banco de la República con mis sesgos. Pero el banco es muy limitado, tiene su tasa de interés, y todo el tiempo estamos proyectando y discutiendo qué estamos viendo hacia el futuro, con la ayuda de algunos modelos, con alguna ayuda de algunos expertos sectoriales, muchas encuestas preguntándole a la gente, a los empresarios, a los consumidores, qué están viendo hacia el futuro. Todo eso es lo que nos sirve para alimentar esas proyecciones. Gerente, 2 últimas preguntas que son inquietudes mías sobre lo que usted mencionó. La primera de ellas se refiere a uno de los problemas de la economía colombiana, uno ya lo vimos, el mercado laboral, el otro es el déficit de cuenta corriente, el déficit externo de Colombia, la gran diferencia que hay entre lo que le compramos al mundo y lo que le vendemos al mundo, que nos deja un hueco que hay que llenar. Ese déficit es muy grande en este momento y nos hace muy vulnerables. En parte eso explica que cuando se despelota la economía mundial, la tasa de cambio en Colombia sube mucho. Al banco le preocupa el actual nivel de la tasa de cambio y algo que pide muchas veces la gente, el banco no debería intervenir en el mercado cambiario comprando dólares para evitar, o vendiendo dólares en este caso, para evitar que su precio suba de manera excesiva. Perfecto. Si al banco le preocupa la tasa de cambio y si al banco le preocupa el déficit de cuenta corriente, digamos, como las dos historias, ¿no? Bueno, al banco todo le preocupa, obvio. Uno todo el tiempo está viendo que, y ojalá las cosas no se movieran demasiado, ojalá la tasa de cambio fuera estable, los precios, ojalá todo, porque cuando las cosas son estables la gente está tranquila. Entonces, cada que hay choques, pues la gente, hay diferentes grupos ganadores, perdedores, y todo eso entra en la discusión, por supuesto. El Banco de la República no tiene un objetivo de tasa de cambio, no, porque siempre en esta reunión le preguntan, ¿cuál es el nivel que quiere el Banco de la República de la tasa de cambio? Y respondemos, nosotros no tenemos un nivel deseado, nosotros flotamos la tasa de cambio. ¿Por qué flotamos la tasa de cambio? Todos los economistas saben lo que se llama la trilogía imposible, y es, si uno suelta la tasa de cambio, tiene control de la tasa de interés.
Si uno amarra la tasa de cambio, si uno quiere controlar, pierde la tasa de interés como instrumento. Entonces lo que ha hecho el banco es utilizar la tasa de interés y para eso se requiere flotar. Y no necesitamos mucha teoría económica. En la crisis del 99, que fue la primera y única gran crisis del siglo en Colombia, el Banco de la República, en vez de bajar tasas, la subió. ¿Por qué? Para que no se fueran los capitales, porque tenía un objetivo cambiario. Desde ahí aprendimos que no más. Nosotros no tenemos un objetivo cambiario, nosotros dejamos flotar la tasa de cambio. En oportunidades hemos intervenido y no nos ha ido muy bien. Los bancos privados se han llenado de dinero y nosotros perdemos plata. Entonces tampoco nos gusta mucho. Puede que tengamos que intervenir, pero no es lo que nosotros queremos. Y la inflación, la devaluación del 20, 15%, con ese pass-through tan pequeño, no está cambiando mucho los precios. Es decir, si todos los agentes le creen al Banco Central de que el banco va a hacer su trabajo para tener inflación de 3, la inflación va a ser 3. Y por eso el pass-through es tan bajito. El pass-through es el porcentaje de la devaluación que se traduce a la inflación. Exacto. Si se devalúa 90%, ¿cuánto aumenta la inflación? Y ese traspaso o pass-through, como lo dije, en Colombia es uno de los más bajos del mundo. Eso nos tranquiliza, porque si flotamos y la tasa de cambio se devalúa 20%, no vemos la inflación disparada. Y por eso también podemos flotar. ¿Qué tanto nos preocupa el déficit de cuenta corriente? Todo nos preocupa, además sería mejor que fuera bajo. Pero vemos mucha liquidez internacional en los próximos 2 años. Hay flujos de capital, sobre todo inversión extranjera directa. Y además nosotros flotamos. Cuando uno flota, la cuenta corriente poco a poco se va ajustando. Entonces todo nos preocupa el déficit de cuenta corriente, pero pensamos que es manejable, por lo menos al mediano plazo, dada la inversión extranjera directa que está llegando, dado que flotamos, etc. Gerente, la última pregunta. Como decíamos hace un rato, el principal motor de crecimiento de la economía colombiana es el consumo privado. La inversión es el otro gran motor. Y ese consumo privado está creciendo casi 2 veces la economía, lo cual es una muy buena noticia, nos tiene muy contentos. Usted mencionaba una cifra que es clave para ese crecimiento del consumo privado y es el crédito al consumo. Y usted nos mostraba, el crédito al consumo es la línea de crédito que más está creciendo en el país y está creciendo entre 3 y 4 veces el crecimiento de la economía. Habrá economistas que ven esa cifra y se preocupan porque dicen se está sobreendeudando el sector privado y ante una distorsión puede terminar en una crisis. ¿Qué piensa el banco de eso? Sí, el banco hasta ahora lo que ha visto es que el crédito de consumo ha venido creciendo y el consumo también, ¿verdad? Pero como dice el doctor Reina, está creciendo 3 o 4 veces el consumo. Entonces, yo creo que tenemos que afinar mucho algunas medidas de endeudamiento de los hogares. Nosotros tenemos algunas mediciones del DANE, que hacemos con el DANE, pero no estamos muy satisfechos. Creo que ese es un área para trabajar duro y claro, también trabajamos mucho con los bancos, porque los bancos están viendo deudas malas de la gente, etcétera, que hasta ahora no han sido un problema. Pero hay que prepararse para el futuro y hay una guerra de los bancos grande para capturar clientes en el área de consumo. Bienvenida, bienvenida. Si los bancos prestan barato para capturar consumo, bienvenido, ¿verdad? Eso es la transferencia de las tasas de que yo hablaba. Pero sí es un tema que hay que monitorear. Es decir, niveles de deuda alta futuras pueden ser preocupantes y tenemos que afinar esas medidas. Aunque hasta ahora lo que hemos hecho, hablando con los bancos, nuestras medidas no son preocupantes. Muchas gracias, gerente. Gracias por esta conversación muy ilustrativa. Muchas gracias a ustedes y a quienes nos siguen en sus casas. Y Carolina, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por sus explicaciones muy oportunas y útiles para todos los colombianos. Y antes de despedirnos, quiero recomendarles que sigan las redes sociales del banco, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y así permanecer informados sobre las decisiones de la Junta Directiva y para aprender sobre economía con nuestro contenido de Banrep Educa.
Hoy quiero invitarlos a que conozcan en las redes sociales del banco las condiciones para participar en el concurso de la banca escolar a la banca central, dirigido a estudiantes de secundaria de todas las regiones del país. También les recomendamos un nuevo video muy pedagógico relacionado con el manejo de las cuentas en el Banco de la República que explica por qué, por su naturaleza y funciones, el Banco Central se diferencia de todos los bancos comerciales. Toda la ciudadanía puede consultar este informe de política monetaria, así como la presentación realizada hoy por el gerente en www.banrep.gov.co. Agradezco una vez más a la Universidad de La Salle por la invitación a realizar nuestro programa acá en sus instalaciones, a los estudiantes y a los profesores que nos acompañaron y a quienes siguieron nuestra transmisión en directo a través del canal institucional y de las redes sociales del banco. La cita es el próximo mes de mayo, cuando conoceremos un nuevo informe de política monetaria. Los dejo ahora con un resumen del video recomendado sobre las cuentas del banco. Muchas gracias y hasta la próxima. Anualmente, los medios de comunicación informan sobre los resultados del Banco de la República, ya sea que se trate de utilidades o incluso, en algunos casos, de pérdidas. Aunque el público percibe a veces esa información como si se estuviera hablando de un banco corriente, el Banco de la República es una entidad de naturaleza única en la economía y, por tanto, sus resultados deben ser analizados de manera distinta a la de los demás bancos. Mientras las entidades financieras buscan, en principio, maximizar sus ganancias para reinvertirlas o repartirlas entre sus accionistas, el Banco de la República tiene un objetivo distinto, dictado por nuestra Constitución: velar porque nuestro dinero no pierda su poder de compra, manteniendo la inflación baja y estable y contribuyendo a un crecimiento económico sostenible. Esto lo hace a través del diseño y ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país. Además, al banco le fueron asignadas funciones especiales tales como emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser banquero y prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Asimismo, desarrolla labores relacionadas con la actividad cultural y la generación de conocimiento del país. Por tanto, en el ejercicio de estas funciones, el banco incurre en costos, incluyendo la gestión corporativa, sin que necesariamente los beneficios económicos y sociales para el país se incorporen dentro de sus resultados financieros. Es por esto que al Banco de la República no se le debe evaluar por el valor de sus utilidades, sino por la evolución de la inflación y su aporte al crecimiento económico del país, que en Colombia han venido presentando resultados satisfactorios. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, que busca mantener la estabilidad de precios en concordancia con el crecimiento sostenible del producto y el empleo. Este informe de política monetaria brinda un análisis claro de la situación actual, perspectivas de la economía colombiana y los elementos que sustentan las decisiones del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia en el país.